Ya, entonces iniciemos. Ojalá ya se puedan incorporar a otros compañeros, si es que están, ¿no? Referentes. Entonces vamos a ver nosotros esta pequeña, vamos a hacer una pequeña introducción, a ver si el compañero Jordi también puede prender la cámara para iniciar. Entonces vamos en esta parte de lo que es las finanzas corporativas. Es una parte de las finanzas en general. Lo que hace es, al decir estas finanzas corporativas, se refiere a las finanzas de las empresas, las finanzas empresariales. Por eso, porque las empresas son corporaciones. ¿Sí? Es una parte. En general, las finanzas que abarca muchísimo, ¿no? Es como la administración, abarca muchísimo la administración, pero se puede centrar, por ejemplo, en administración del recurso humano. ¿Sí? Entonces, aquí también las finanzas, el contexto es bastante amplio, lo que es las finanzas. Tenemos finanzas internacionales, tenemos finanzas públicas, ¿sí? Estas finanzas corporativas es lo referente a las empresas. Entonces, todo tiene que ver, estas finanzas, sobre todo corporativas, se centran en las decisiones monetarias. En las decisiones monetarias que hacen las empresas y en las herramientas y el análisis utilizado para tomar esas decisiones. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el principal objetivo de las finanzas de una empresa? Empresariales de la empresa. En general, de todo tipo de finanzas. ¿Sí? Entonces, el objetivo es maximizar el valor. Aquí le pone del accionista, el valor de las acciones de la empresa. Ahora, en lo que tiene que ver, es el valor de las acciones de la empresa. Ese es el principal objetivo, es decir, la riqueza de la empresa a través de o la riqueza para a más de la empresa misma, para los inversionistas, para los accionistas. ¿Sí? Ese es uno de los principales, quizás el principal objetivo, maximizar la riqueza de los accionistas, las ganancias de los accionistas. Y que, como les decía, que hace referencia a las empresas, por eso se aplican a los problemas financieros de cualquier empresa. No vayan a creer, una empresa es una corporación. Ahora en esto, ¿por qué este objetivo principal de las finanzas? ¿Sí? Es una parte fundamental, es una parte fundamental. Hablemos nosotros de la empresa, ¿cierto? Y del manejo de las finanzas, del manejo financiero de la empresa. Entonces, la empresa, a través de sus distintas actividades, debe generar los ingresos respectivos para cubrir todas las necesidades que tiene la empresa y para crear riqueza, maximizar las acciones de la empresa. ¿Para qué eso es importante? ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué se hace referencia a la importancia que debe tener eso? ¿Sí? Entonces, si nosotros pongamos el ejemplo, pongamos en esto, dentro de lo que ustedes han de haber estudiado, por ejemplo, los estados financieros, dentro de ellos. Ya. Sí, al revisar, al hacer un análisis a los estados financieros de cualquier empresa, ¿qué tenemos dentro de ellos? Pues dentro de ellos nosotros vemos o establecemos, ¿sí?, un parámetro que es esto de la utilidad. Y en lo referente al entorno, ¿no? En lo referente a lo que es el entorno de la empresa, sí, está determinado que el momento que
sobre estas utilidades que tiene la empresa, sobre estas utilidades. Aquí ustedes me van a contestar y vamos a analizar, porque aquí dice el principal objetivo de las finanzas corporativas es maximizar el valor de las acciones de la empresa. ¿Por qué es importante eso? Es decir, que las acciones de la empresa ganen más. Entonces aquí vienen las utilidades que obtiene la empresa. Llega un momento, como les decía, al revisar los estados financieros, tenemos una parte que dice utilidad o utilidades del ejercicio. Pongamos utilidad del ejercicio, otra utilidades del ejercicio después de impuestos. ¿Sí? Entonces tenemos esta utilidad del ejercicio después de impuestos. Esta utilidad del ejercicio después de impuestos generalmente va a ser repartida, se va a repartir entre los propietarios, los accionistas de la misma, entre los socios, propietarios, accionistas de la empresa. ¿Qué tienen? Que tienen cada uno de ellos acciones. Que tienen acciones. Y una de las principales funciones del gerente financiero de una empresa. Estamos hablando nosotros de las empresas con fines de lucro, ¿no? No estamos hablando nosotros de otro tipo de empresas. De las empresas que generan ganancia o utilidad. Una de las, como les decía, una de las principales funciones del gerente financiero es generar ganancias, es generar riqueza para los propietarios, para los accionistas. Entonces, esta utilidad del ejercicio después de impuestos viene a repartirse a estos socios, a estos accionistas, a estos propietarios, en relación al número de acciones que tengan. Si tiene más acciones, ganará más. Según el porcentaje de participación. ¿Perdón? Según el porcentaje de participación de cada accionista. No participación, sino el número de acciones que tenga. Mira, esto es así, ¿no? Tiene la empresa, tiene el capital. Este capital social que se llama. Entonces, este capital, que es la aportación de estos socios, de estos accionistas, de estos propietarios, porque el hecho de formar parte como accionista, como socio, ya tiene como que forma parte de los propietarios de la empresa. Este capital social se divide. Se divide en acciones. ¿Sí? Dependiendo, por ejemplo, si el capital es de 10 millones, pueden dividirse, supongamos, pongamos el ejemplo de esto, ¿no? Que un ratito para ver dónde tenía yo. ¿Dónde estaba? Acá está. Ya. Perdón, creo que hubo una confusión. A lo que yo me refería en participaciones es que al capital social normalmente es bajo, ¿no? Pero eso se divide, si somos dos accionistas en una empresa y es 50-50, esa es mi participación. 50% de las acciones son mías y 50% de la otra persona. No, pero siempre, a ver, siempre y cuando hayan llegado a eso, porque no necesariamente va a depender de la aportación que haga. Claro, o sea, es un ejemplo nomás, pero claro, Sí, es de depende la de la aportación que haga. No estamos nosotros, sí, nosotros no, en lo que tiene que ver el capital, no está en relación del número de socios para dividir exactamente, sí, no, está de la aportación que pudo haber sido en dinero o en bienes que aportó. Entonces, por ejemplo, tiene un capital, supongamos, de 10 millones. 10 millones. Esto se divide se hace acciones de acuerdo a lo que se establezca y también, bueno, esto está dentro de la sociedad y de la ley de compañías. Este capital accionario, ¿qué se llama? Se los va a dividir en acciones.
Entonces, supongamos que cada acción tenga un valor nominal. Cada acción, valor nominal. Ya. Supongamos de $100. Lo que hacemos es dividir 10 millones para 100. Y aquí están 100,000. Esto va a equivaler a 100,000 acciones. A 100,000 acciones. Aquí esto sí, la división tiene que ser exacta, ¿no? Este es el valor nominal que tiene cada acción. Cada acción es un papelito. Cada acción vale $100. ¿Sí? Como son 10 millones, entonces vamos a tener. A ver si son 10 millones. Dividamos bien. Dividido para 100. Sí, 100,000 acciones, dice. Y por 100, 10 millones. Estos sí son como documentos, son papeles, sino que se les llama títulos valores. Ya. Entonces tenemos aquí 100,000 acciones. Entonces la persona que aportó más, económicamente aportó dinero o bienes materiales, ¿sí? Eso se lo traduce en términos monetarios de este capital de los 100 millones y se determina cuántas acciones tiene. Entonces, por ejemplo, usted puede tener, de estas 100,000 puede tener 20,000. Hizo aportaciones por 20,000 acciones. Otra persona puede tener 50,000, la mitad de las 100,000 acciones, 50,000. ¿Sí? No es un número que sea igual para cada uno de ellos. Entonces ahí viene la participación que tienen estas acciones. Entonces, ¿cuál es la importancia de definir este punto importante, las finanzas corporativas en relación a su objetivo principal? Que esta utilidad que les decía aquí, después de impuestos, esto viene a repartirse a estas 100,000 acciones. Y llevará al que más aportación hizo, el socio que tiene más acciones, más aportación hizo. Pero ¿cuál es la finalidad de este objetivo que establece aquí? ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio para la empresa? Cuando una empresa tiene estas acciones, han ganado más dinero, porque generalmente se establece al final de cada ejercicio económico cuánto se ha obtenido de esta utilidad del ejercicio de impuestos, después de impuestos, para que sea repartida entre los accionistas. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento de esto? Que estas acciones van a ganar más dinero. Por ejemplo, la acción tiene un valor nominal. Supongamos que sean altas las utilidades. Entonces, cada acción, lo que se llama los dividendos, cada acción tiene una ganancia, eso se llama el dividendo repartido. Supongamos que cada acción ha ganado $60, cada acción. Entonces se hace el cálculo respectivo y ha habido una ganancia de $60 por acción. Es decir, que estamos hablando nosotros, ¿sí? Que es un alto rendimiento, ¿no? Si dividimos 60 para 100 ha sido, ¿sí? Un rendimiento de las acciones del 60%. Que una acción gane un 60% en un periodo determinado es altísimo. Es bastante bueno, bastante. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este principal objetivo de las finanzas corporativas? Que es maximizar el valor de las acciones del accionista. Esto, ¿para qué sirve a la empresa? Para que exista mayores inversiones de otros socios, de otras personas. Porque si usted quiere invertir dinero en esta empresa, usted se va a fijar en esto. ¿Sí? Usted se va a fijar en cuánto se gana o cuánto aproximadamente gana las acciones en esa empresa.
No cuánto ha sido la utilidad. Cuidado, se van a equivocar. Que va a revisar toda la información financiera que usted crea necesario. Como usted es inversionista, va a revisar los balances de años atrás, va a revisar cuenta por cuenta, si usted quiere, para medir el nivel de endeudamiento, para medir la liquidez, para medir las ventas y todo eso. Pero se va acá. ¿Cuánto ha ganado cada acción al final de cada periodo, de cada ejercicio contable? Entonces aquí dice que ha ganado 60, en el otro periodo ha ganado 50, en el otro ha ganado 56. Es alta la ganancia. Entonces, ¿eso qué es? Atractivo para los inversionistas, para que inviertan en esa empresa y esa empresa siga cada vez creciendo más, más y más, porque tiene más aportaciones. Hay más inversiones de quién? De otras personas fuera de la empresa. Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, sí, en las empresas tenemos esta famosa filosofía corporativa que se llama. Vean aquí, finanzas corporativas, la filosofía corporativa de la empresa. ¿Cuál es esa filosofía corporativa de la empresa? La visión, la misión, sus principios y sus valores. ¿Sí? La filosofía corporativa de la empresa no solo es un membrete, no solo son un poco de palabras que tiene ahí establecidas. Nuestra misión es esto, nuestra visión es esta. Nuestros principios y valores son estos y se acabó. No, eso tiene que ponerse en ejecución. Eso tiene que llevar a cabo para que la empresa logre sus objetivos, para que la empresa cada vez vaya creciendo, para que la empresa sea cada vez más grande, no solo físicamente, sino también vaya creciendo con un posicionamiento mayor en el mercado. Sí, no solo en el mercado interno, sino en el mercado internacional. Y por eso tenemos nosotros conocimiento de muchas empresas grandes a nivel mundial. Es por este motivo. Esas acciones van creciendo cada vez más. Es decir, se va manejando en forma eficiente las finanzas de la empresa, los recursos financieros de la empresa. Entonces vienen a invertir, invierten más, invierten más. Entonces nosotros de esa filosofía corporativa, la visión, lo que quiere alcanzar en el futuro la empresa, nosotros podemos ver eso físicamente, ese crecimiento, esa visión de la empresa. Entonces vemos nosotros empresas, nos acordamos, dice, esta empresa tenía aquí un establecimiento, en mi barrio tenía un establecimiento. ¿Sí? Ahora ya tiene, en la ciudad en completo, tiene 20 establecimientos. Fuera de la ciudad ya tiene, en otras provincias tiene también sucursales, tienen a costa, tienen a sierra. Otra que la empresa también ya tiene establecimientos o sucursales fuera del país, va creciendo. ¿Sí? Entonces aquí viene la parte fundamental, que ya vamos a ver nosotros las decisiones financieras. Y una de ellas que es la inversión. Entonces, si usted, por si acaso, ¿sí? Puede llegar a ser gerente financiero de una empresa, pero aquí está, ese es su mayor reto. El proporcionar ganancias ¿a quiénes? A los propietarios de las acciones, a través de sus acciones. ¿Sí? Para eso es atractiva la inversión. ¿Cómo le digo? Usted dice, yo quiero invertir en esa empresa. ¿Qué va a revisar de esa empresa? Va a revisar lo referente a las finanzas, de los estados financieros, y también se va a centrar aquí. En cuánto gana, cuánto ha ganado durante el ejercicio económico las acciones de esa empresa, cada una de ellas. Entonces, si usted ve un alto porcentaje, un porcentaje que corresponde, que es adecuado, entonces dice, yo voy a invertir en esa empresa. Esa es la finalidad, porque muchas veces nosotros creemos, y así tenemos el concepto, ya esto data de mucho tiempo atrás, que vemos nosotros a esas empresas que van creciendo y decimos, solo los dueños se hacen los ricos, solo ellos quedan ricos. ¿Sí? Es que si usted ¿para qué hace una inversión? Para ganar, pues. Si no, ¿para qué hace las inversiones? Tiene que ganar. Y tiene que ganar bien.
porque usted está poniendo de manifiesto sus recursos, su dinero, está invirtiendo, está arriesgando su dinero para ganar. ¿Sí? Entonces tenemos ese mal concepto aquí nosotros. Ese mal concepto que creemos. Que estas personas se enriquecen porque una de las funciones de la gerencia financiera, las finanzas corporativas, es obtener los mayores beneficios para las acciones de esa empresa, es decir, para los accionistas. Entonces ellos hacen nuevamente sus reinversiones, hay más inversiones de otro lado, sí, y es atractivo para los inversionistas externos. Van a invertir, ¿cierto? Si usted ve una empresa en la cual, supongamos, la acción que cuesta $100, tiene una ganancia de 50, si usted tiene plata, ¿usted invierte o no invierte? Sí. Usted va a invertir, porque dice, ve, por cada acción están pagando, esto es al año, ¿no? Esto es anual. Están pagando, ha tenido una ganancia de $50, un 50%. Entonces, si por ejemplo usted tiene de esas 100,000 acciones, supongamos tiene 5,000 acciones, multiplique por 50, sí, al año usted tiene una ganancia solo por estar sentadito y por tener estas acciones, estas 5,000 acciones, poquitas, ¿no? Con relación a 100,000, usted tiene una ganancia al año de $250,000. Y eso le divide para 12, es decir, que usted coge $20,800 mensuales. Ahora, si tiene más acciones, mucho mejor. ¿Sí? Entonces, este es el tratamiento. Muchas veces, como le digo, en nuestro medio tenemos, en los países sobre todo de naturaleza latina, tenemos ese concepto. ¿Sí? ¿Qué vemos? Vemos esas empresas, dice, solo los dueños de ellos se hacen los millonarios. Son los que ellos también invierten esa gran cantidad de dinero. Y aplican las técnicas respectivas en el manejo de sus finanzas con el propósito de obtener, maximizar, dice, la riqueza de los propietarios. Porque esa es la última instancia. Ya más antes, ya maximizó ¿qué? El beneficio para la empresa en la parte económica. Es decir, que la empresa ha tenido los recursos suficientes para generar, ha generado los recursos suficientes para poder cumplir con sus gastos, con las necesidades que tiene la empresa. Una parte de esos gastos es para cumplir con el personal. Entonces al personal no le hace falta, no le ha hecho falta los recursos, no ha quedado impago, hasta la empresa ha generado suficientes recursos para todas las necesidades de las actividades de la empresa. Y además de eso, ha generado, sí, ha maximizado las ganancias de los propietarios. Entonces, las finanzas corporativas tratan de adquirir recursos económicos que son las inversiones para la organización y asignarlas de la mejor forma posible. Entonces, aquí está. La finalidad es reducir el riesgo implícito de ciertas decisiones y alcanzar un desarrollo óptimo de la empresa adquiriendo cada vez más valor. La valorización de las empresas se establece en función fundamental también del valor que obtienen como ganancia las acciones. Entonces aquí no es de adivinar, porque a veces nosotros siempre nos vamos, dice, voy a invertir, voy a ver cómo me va. Para eso es el análisis que tiene que realizar de esas empresas. ¿Sí? Para eso es lo fundamental. Y tiene que aplicarse las mejores técnicas. Claro que las empresas igual, como en cualquier otra parte, tienen factores externos que pueden afectar a las empresas. ¿Sí? Ustedes saben, con estudiado planificación, ya han de haber visto que tienen las empresas dos factores de incidencia.
Los factores internos y los factores externos. ¿Cuándo hacemos nosotros el análisis de una empresa? Los más delicados, los más peligrosos son los factores externos. ¿Sí? Y en rama, en la parte financiera, es lo que afecta. Por ejemplo, un factor externo. Hablemos. Dice, el gobierno de turno toma una decisión de aumentar los impuestos. Le afecta a la empresa. Y no puede hacer nada la empresa porque la empresa no puede decir yo no pago los impuestos. Sí, está establecido el aumento de los impuestos para las empresas, supongo. Tienen que enfrentarse y superar ese problema. Ese es un factor externo. Sí, otro factor externo que afectan a las empresas es lo referente al desempleo. A ver, ¿quién sabe de ustedes, de los 3 compañeros que están? ¿Por qué el desempleo afecta a las finanzas de la empresa? Bueno, creo que de cierta forma puede afectar como puede también beneficiar en cierto punto. Puede afectar en el tema me refiero a cuando hay muchos índices de desempleo. En el caso en mi empresa lo que hicieron fue despedir mucha gente. Eso elevó los pasivos de la compañía y bueno, obviamente había una demanda alta de gente que salía y teníamos más o menos unos $80,000 en cartera por pagar a finiquitos. Entonces sí nos afectó porque fue en un solo mes votaron bastantes personas. Entonces de esa forma puede como que afectar, pero en cierta forma las empresas lo que hacen al momento es asignar más obligaciones a un empleado en lo que antes decían entre 2 o 3. Ya. Entonces, de cierta forma, en ese punto puede ser beneficioso también. Ya, a ver. Estamos nosotros, ¿no es cierto? Vamos a la parte central de ello. Sí, vamos al manejo financiero de la empresa y vamos al aspecto de lo que son estos factores. Sí, estos factores externos que inciden en la empresa. El desempleo es perjudicial para las economías, para las finanzas de la empresa. Sí, en parte de lo que comenta el compañero, que la empresa tuvo que pagar lo que se llama las indemnizaciones. Porque despidió a los compañeros y cuando lo hace de esa manera son tipos de despido intempestivo. Entonces ahí se ve afectada la empresa. Eso viene a representar este pago que se lo hace por las indemnizaciones. Pero nosotros no estamos hablando de ello. Estamos hablando de la repercusión que tiene en las finanzas en general de la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es? Es una amenaza. ¿Sí? El desempleo es una amenaza grave para la empresa. ¿Por qué motivo? Ya. ¿Cuáles son los entes de la economía? A ver, estudiaron economía. ¿Cuáles son los entes o los agentes económicos? A ver, ¿cuáles son esos? Entonces tenemos nosotros las familias, las empresas, ¿sí? El Estado, los gobiernos, el Estado y el resto del mundo. Estos son los entes o agentes de la economía. Entonces, ¿qué hacen las familias? ¿Sí? Las familias demandan bienes y servicios de quienes, de las empresas. Entonces, si hay más empleo, va a haber más familias que están trabajando. ¿Sí? Va a haber más familias que están trabajando
y más familias van a demandar esos bienes y servicios. Van a demandar mayores bienes y servicios. Entonces las empresas van a producir más, van a necesitar más inversiones para producir más, van a producir más, van a generar más ganancias y también para el Estado van a generar más impuestos para el Estado. Estamos solo en la parte esta financiera económica que se establece. Entonces este es el círculo de la economía. Las empresas, ¿cierto? Necesitan de las familias, necesitan del Estado. Igual las familias necesitan de las empresas, necesitan del Estado. Y aquí está la parte de esto relacionada con lo que se llama el comercio internacional, de los excedentes que se exportan o también que se requieren a través de las importaciones. Entonces, las empresas que dan empleo ¿a quiénes? A las familias. Entonces, las empresas pagan a las familias una remuneración. Las familias con ese recurso compran estos bienes y servicios que producen las empresas. Ahí viene la parte de retribución. El Estado actúa como regulador de la economía. ¿Sí? El Estado es el que controla, el que regula las políticas económicas, tanto de las familias como las empresas. Entonces aquí las familias consumen más de estos bienes y servicios de las empresas porque hay más familias que están trabajando, hay mayor empleo. Y por ende se ven beneficiadas. Las familias se ven beneficiadas, las empresas que van a producir van a ganar más y el Estado. Y los excedentes que también se van a exportar. Entonces, vean este fenómeno del desempleo, que es un indicador macroeconómico, cuál es su importancia dentro de las empresas, dentro de las economías, las finanzas de las empresas. Entonces, ¿cuál es la solución? Hemos oído, ¿no es cierto? Hemos oído lo relacionado a esta cuestión de del empleo. Hemos oído, ¿cierto? Hemos visto nosotros que se ha presentado un proyecto de ley que en la parte que está denominada este proyecto de ley, este proyecto de oportunidades, que se llama, y que topa esta parte de lo que es el empleo. ¿Será o sería la solución porque fue rechazado, no? No le aceptaron el proyecto. Sí, sería esa la solución, esas reformas en este caso al Código de Trabajo, ¿serían esa la solución? No, ninguna. ¿Cuál es la solución? Se tiene que buscar una solución técnica. Nosotros tenemos un sinnúmero de materias, sinnúmero de asignaturas. Muchas de ellas que vemos nosotros, una parte teórica, decimos solo teoría. Pero si nosotros con detalle nos ponemos a leer esa teoría, analizar esa teoría, ahí encontramos un sinnúmero de herramientas, de técnicas, ¿sí? Para aplicar a las empresas, para aplicar en los negocios de las empresas. ¿Qué es lo que sucede? Como esas técnicas, esas herramientas para cada empresa tienen que ser diferentes, no son las mismas. Pero tenemos nosotros una base de qué consistiría esas técnicas, esas metodologías, esos procesos, para poder nosotros, ¿sí? Crear, idearnos y poder aplicar en la empresa. Eso es lo que se necesita. ¿Sí? Entonces, como esa parte, entonces decimos nosotros es una asignatura que es pura teoría. ¿Sí? Porque no tenemos nosotros o no cogemos las técnicas que tiene, las metodologías, los procesos que tiene esa teoría para nosotros crear y aplicar en una empresa. Les pongo el ejemplo.
Nosotros podemos ver, existen modelos de manuales de funciones. ¿Sí? Pero nosotros tenemos un sinnúmero de modelos, conocemos, estudiamos todo eso. Está en la parte teórica y podemos tener, porque cada empresa es diferente. No es que es el mismo manual de funciones que se puede aplicar en todas las empresas. Son diferentes. Lo que nosotros cogemos, estudiamos varias de esa teoría, algunas de esas teorías, y creamos en base a lo que hemos leído, hemos estudiado, creamos un manual de funciones para una determinada empresa. Ahí viene lo que es la creación de eso. Ahí viene lo que es el ingenio, la creación, el tener ideas para eso. Entonces lo que sucede es que no aplican esas técnicas, no se crean esas técnicas, no se aplican las mismas dentro de las empresas. Y así sucede en la parte financiera. ¿Sí? Entonces en la parte financiera, según los expertos, también hay mucha gente que tiene bastante conocimiento. Entonces muchas de esas personas dicen que no. ¿Sí? La solución no está, estamos hablando nosotros, estamos hablando de finanzas. No estamos hablando de ninguna otra cosa más. La solución para esta cuestión financiera que estamos hablando nosotros, sí, dentro de la economía a través del empleo que beneficia a las empresas, si es que existen más puestos de trabajo, si hay mucho más personas trabajando, que de cualquier manera le va a beneficiar económica y financieramente a las empresas. ¿Cuál es la solución? ¿Sí? ¿Cuál es la solución técnica? La solución técnica es financiera. No hay más. ¿Y cuál es esa solución? Esta palabrita de aquí. La inversión. Esto es recurso monetario, esto es recurso financiero. Las inversiones, sí, en las empresas, las inversiones en los sectores, en los diferentes sectores de las actividades económicas de un país, de una región, de una ciudad, de una parroquia, etcétera. Estas inversiones automáticamente generan puestos de trabajo. Entonces, el éxito, según los entendidos y también, sí, mi criterio y también como partícipe de ello, al analizar todas un sinnúmero de propuestas, sí, el éxito de un gobierno es esto, de que traiga la inversión interna y sobre todo la inversión externa. Esto es lo que. Entonces hablamos nosotros que vengan inversionistas a poner aquí plantas industriales en diferentes provincias, en diferentes cantones, en diferentes parroquias de las ciudades o ¿cuántas personas van a trabajar en ese proyecto? Usted como emprendedor, usted tiene su negocio, va a ampliar su negocio. ¿Qué hace usted? Inversión. Entonces va a poner 2 sucursales. Tiene usted un negocio, hablemos así, ¿no? Tiene un negocio de comida rápida. Entonces ya necesita ampliarse, va a poner 2 sucursales en otros lugares, ha hecho el estudio respectivo. Entonces va a hacer la inversión. ¿Y qué va a necesitar usted? De personas que trabajen. Estamos hablando nosotros en forma cuantitativa y aplicando lo que es la técnica, en este caso, las técnicas financieras. Una de ellas es la inversión. Ahí está la solución, ¿no? Ahí está esta solución que han establecido dentro de eso. Ya. Entonces pasemos nosotros a ver algo referente de eso, porque en definitiva, aquí nosotros en general las finanzas es el manejo de los recursos financieros de la empresa a través de 3 tipos de decisiones fundamentales.
Entonces, las finanzas corporativas, que es las finanzas de las empresas, ¿sí?, actúan como un enlace entre la compañía y los mercados de capitales. ¿Para qué motivo estos mercados de capitales? Porque muchos de estos mercados de capitales son fuentes de financiamiento para la empresa. ¿Sí? Porque una empresa también, a ver, si nosotros hablamos, una empresa es dentro de las estrategias financieras que se establecen en las empresas. ¿Sí? Esta parte también, por favor, oídame bien. Les recomienda endeudarse. ¿Sí? Toda empresa se endeuda. Por eso existen las entidades bancarias, entidades financieras que otorgan préstamos, otorgan créditos a las empresas, porque requieren las mismas. Entonces, parte de las estrategia financiera, las finanzas le recomiendan a la empresa endeudarse, pero no que se endeude en niveles altos, ¿no? Sino que recurra también a su financiamiento. Entonces, la pregunta, ¿cuáles de los dos financiamientos es más adecuado para las empresas? ¿El endeudamiento a corto plazo o el endeudamiento a largo plazo? Bueno, sería dependiendo a lo que necesite la compañía, pero normalmente el endeudamiento a largo plazo es el más, o sea, es el más efectivo por lo mismo que se pagaría, perdón, se pagaría en más tiempo y tendría un nivel de endeudamiento más estable la compañía hasta para poder solventarlo. Sí, el endeudamiento a largo plazo es más beneficioso. Es más recomendable también que la empresa se endeude a largo plazo. Porque depende, como dice el compañero, de la actividad que esté realizando. Por ejemplo, la empresa se endeuda, no se endeuda a largo plazo para la adquisición de materia prima. ¿Sí? Eso es endeudamiento a corto plazo. Y no requiere, muchas veces no requiere ir a una entidad financiera, sino el proveedor es el acreedor, el proveedor. Eso es a corto plazo. Lo que le da el proveedor es, como dice la palabra, le da un plazo, un tiempo para que pague, que generalmente es muy corto. Será unos 15, 30 días que le da para que pague esa materia prima que ha adquirido usted del proveedor. El proveedor le da directamente el crédito o el préstamo, digamos, de esa manera. Sí, pero ya a largo plazo ya es referente a lo que se hace estas que se llaman inversiones de capital. Por ejemplo, dice, ¿no es cierto?, la técnica financiera. Así tenga dinero, así tenga dinero. Entonces la empresa requiere adquirir maquinaria. La maquinaria es costosa, ¿sí? Así tenga los recursos para pagar ese instante la empresa. Entonces, las finanzas le recomienda que no, ¿sí? Que no haga eso, sino que se endeude a largo plazo. La empresa sí tiene para pagar esa maquinaria, este instante. Entonces hace una transacción bancaria y paga la maquinaria y se libra la deuda. Pero por estrategia financiera, las finanzas le recomiendan, no. Lo que le dice es que se endeude a largo plazo. Entonces, ¿por qué motivo estableces? Sobre todo el endeudamiento a largo plazo. Porque la empresa con recursos ajenos va a generar no solo el dinero para pagar esa maquinaria, sino también para obtener ganancia, obtener réditos con recursos ajenos. Si pagas instante ya dejó esa cantidad de dinero de invertir en otras actividades dentro de la empresa, en ampliar la empresa, en invertir más en la empresa. Entonces, eso al final
que se cuantifica sería como una pérdida el pago que haga si compra directamente esa maquinaria, entre comillas, porque pudo haber sacado mayor rédito, endeudándose a largo plazo con la maquinaria. Hace producir la maquinaria, ¿sí? Lo que produce la maquinaria se vende y se obtienen los recursos para pagar esa maquinaria y también para generar ganancia. Entonces, ahí viene la doble ganancia. ¿Sí? En lugar de pagar la maquinaria al contado, con eso va a generar más ganancia. Y también con recursos ajenos a través del endeudamiento de esa maquinaria. Es parte, no es secreto, ¿no? No es secreto. Lo que le dicen el secreto de las finanzas, ¿cuál dicen? ¿Sabes? No es secreto, sino es la aplicación de las técnicas adecuadas y de la toma de decisiones. Una vez analizada todas las alternativas, es la mejor toma de decisiones que se establezca. ¿Cuál es ese secreto, entre comillas? Es generar más ganancia, generar más dinero con el dinero que se tiene. Hacer más dinero con el dinero que se tiene. Ese es el famoso secreto de las finanzas. Así se establece, así recomiendan eso. Entonces aquí vean, clasificar diferentes tipos de actividades dentro de las finanzas corporativas. ¿Sí? Dentro de esto, aquí tenemos estas actividades que también les determinan como decisiones de inversión, decisiones de financiación y lo que estábamos hablando, decisiones sobre los dividendos, es decir, sobre las ganancias para los accionistas. Dividendos, esto es el reparto de las utilidades, ¿sí? Para las acciones que tiene la empresa. Entonces, por eso, dice, estas últimas atañen a las decisiones operativas relativas a las finanzas cotidianas. Aquí tenemos actividades y cada una de estas actividades son decisiones. El momento de poner en consideración las finanzas de la empresa. Decisión de inversión. Tiene que analizar para que la empresa tome la decisión de invertir adecuadamente, que esta inversión se pueda recuperar y además genere ganancias. Y aquí está, decisiones. La de financiación, que es parte del endeudamiento. ¿Sí? Porque también aquí analizar las diferentes alternativas de financiamiento, de endeudamiento que sean mejores para la empresa. Y la otra, la decisión de inversiones. Perdón, la decisión de dividendos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que inviertan en los proyectos, ¿no? Todo lo que hace diariamente la empresa es un proyecto. Sino que estos proyectos son a corto. Si es una empresa comercial, ¿en qué invierte una empresa comercial? A ver, Luis. ¿En qué invierte una empresa comercial? Es una inversión a corto plazo. Una inversión a corto plazo puede No, ser a en ver, empresa comercial a corto plazo, ¿en qué invierte? Diariamente, ese es un proyecto. En mercadería. En mercadería. Entonces aquí, el proyecto, eso es un proyecto de inversión, sino que es a corto plazo. Entonces debe analizar lo que es invertir en mercadería para que esa mercadería, es decir, en otras palabras, compra esas mercaderías y esas mercaderías tiene que venderlas por la actividad que tiene. ¿Sí? Analizar, vea, lo que es inversión en las diferentes mercaderías para que esas mercaderías le produzcan, ¿qué? Ganancias. Le produzcan ganancias a la empresa. Entonces existen un sinnúmero de inversiones que realiza la empresa. Unas son a corto plazo, otras son a largo plazo. Entonces el fundamento de la parte de inversiones, que esas inversiones se puedan recuperar. Es decir, el retorno de la inversión.
Entonces aquí tenemos nosotros compra de maquinaria, adquisición de equipos, ampliación de las instalaciones de la empresa, que producen un rendimiento que supere la tasa de rentabilidad. ¿Sí? A esto se hace, ¿no es cierto? Simple, en las ventas, ¿qué hacemos nosotros? Compramos mercaderías, compramos a un determinado valor y le vendemos, compramos a un determinado precio y le vendemos a un precio más alto. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de obtener la ganancia respectiva. Ese es el negocio, pues. Si no, ¿para qué el negocio? Porque no voy a vender a lo que compré, al mismo valor que compré la mercadería, no voy a, sino que tengo que venderle a un valor mayor con la finalidad de que se produzca esta ganancia. Ya, aquí este es el fundamento de las finanzas en general. En general, la decisión de inversión. Que estas inversiones, una vez que se realizan, que muchas de ellas se denominan gastos de inversión, sobre todo a largo plazo, gastos de capital, que se llama, que son las inversiones que se hace en la adquisición de activos fijos tangibles. ¿Qué hace la empresa? Tiene que generar ganancia y tienen que retribuir esa ganancia. ¿Sí? Entonces tiene que recuperarse esa inversión. Entonces yo compro mercadería, yo sé que le voy a vender a un precio más grande, a un precio más alto, entonces voy a recuperar lo que invertí en esa mercadería y también voy a obtener las ganancias respectivas. Así es cuando se adquiere mercaderías, se adquiere maquinarias, que esto es a largo plazo. Porque hay una parte que se llama, dentro de la empresa, en activos productivos, activos fijos productivos. Esa es la inversión en gastos de capital. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir activo fijo productivo? Aquel bien que mediante el uso, la utilización de ese activo le vaya a generar ganancias a la empresa. Entonces ahí tenemos nosotros un montón de las empresas de producción, de las empresas industriales. ¿Cuál es ese activo productivo principal? Activo fijo productivo, la maquinaria. La maquinaria. Entonces va a usar esa maquinaria, le va a poner a producir esa maquinaria, ¿sí? Y con lo que ha producido, que tiene que vender, va a generar los recursos para recuperar lo que se gastó en esa maquinaria y también para generar ganancias. Es un activo productivo. Otro ejemplo general, por ejemplo, me estoy otra vez en la misma redundante. Otro ejemplo que tenemos nosotros de un activo fijo productivo es las empresas de transporte. En todas sus modalidades. Por ejemplo, una empresa de transporte terrestre. ¿Ya? Entonces, una empresa de transporte de carga. Transporte terrestre de carga. Entonces, va a invertir en esos vehículos, va a invertir en esos camiones, va a invertir en esos trailers y mediante el uso de los mismos va a generar los recursos para recuperar lo que invirtió en esos vehículos y también en la ganancia. El concepto establecido es de eso del activo fijo, que también es una decisión que hace la empresa. Tiene que escoger a corto plazo, ¿qué tiene que escoger? El tipo de mercadería o el tipo de materia prima. Porque la materia prima pasa el proceso de elaboración para fabricar un producto terminado que también se vende. ¿Sí? Entonces, el estudio respectivo, hay técnicas, como les decía, hay mecanismos, técnicas establecidas, técnicas definidas, que da la ciencia, porque la ciencia está llena de técnicas para poder adquirir mercaderías. Entonces, muchas veces cometen en las empresas errores de adquieren mercaderías y no pueden vender. Y tienen amontonado esa mercadería por mucho tiempo.
lo que hace es generarle gasto por el mantenimiento de las mismas. Son puntos importantes que se analizan y que se deben tomar en cuenta. Entonces, a veces también igual, en lo que respecta a la adquisición de estos bienes, de estos activos fijos. ¿Sí? Si hablamos nosotros, por ejemplo, decimos una clínica, un hospital particular, ¿cuál es el activo fijo productivo? A ver, Jordi, ¿cuál sería? Las medicinas. No, las medicinas es mercadería, no es activo fijo. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? A ver, tenemos nosotros, sí, aquí estamos, ¿no? Inversión en activos fijos que se llama, sí. Entonces, ¿qué hace la recomendación? Las finanzas. Las finanzas en general, ¿no? Las finanzas y dentro de ellas las corporativas. Que se invierta en activos fijos productivos. Entonces decimos, vamos a invertir en una clínica, un hospital. Estamos hablando que es privado. ¿Cuál es ese activo fijo o cuáles son los activos fijos productivos? Uno puede ser las instalaciones como tal. ¿Pero Y cuáles instalaciones? Una, las instalaciones que vienen a ser el edificio. Las otras, las Eso, herramientas, correcto. las Sí. herramientas de trabajo que vendrían a ser los insumos médicos, A ver. bueno, en general todas las herramientas de trabajo. No, Pero no, principalmente son a ver, edificios. no todas, cuidado. Estamos hablando solo de activos fijos. Claro, o sea, considerando un activo que tenga un valor representativo para No, poder no, activar. a ver, no nos confundamos en cuanto a la conceptación, ¿no? A ver, veamos esta parte. Ya, tenemos nosotros tenemos, sí, en lo que es los activos. Tenemos nosotros, general, el activo corriente y tenemos el activo fijo. ¿Sí? Dentro de ellos, los activos fijos. Entonces, ¿qué son los activos fijos? Son aquellos bienes de propiedad de la empresa que deben ser usados por la entidad en las actividades de la misma, que tienen un valor representativo y que tienen una duración relativamente duradera. Entonces, estos activos fijos tangibles son aquellos que también dentro de la técnica contable establecen de que estos activos, sí, sufren una depreciación, es decir, una pérdida de valor por el tiempo y por el uso. Un tiempo de vida útil. Eso, el tiempo de vida útil. Pero ese es contablemente. No hay que confundirse. Entonces, como tienen una vida de duración generalmente larga, tienen un precio representativo y son usados en actividades de la empresa. Si nosotros decimos, por ejemplo, en empresa, sí, estamos en el hospital, decimos las medicinas no son activos fijos. ¿Sí? Las medicinas son ¿qué? Son como representativos de mercaderías, esos son activos corrientes o activos circulantes que se llaman. Entonces, ¿en qué se clasifican estos activos o cuáles son estos activos fijos? Tangibles, ¿qué tenemos? ¿Sí? Edificios, terrenos, edificios, maquinaria, muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de computación. Entonces, Jonathan nos está diciendo que el hospital, el activo fijo productivo es la infraestructura, es decir, la edificación, ¿correcto? ¿Utiliza qué? Utiliza el hospital, esa edificación para generar ganancias, para generar réditos, para generar ingresos. Porque si no tiene la edificación, ¿cómo?
Si es que vemos nosotros la parte del alojamiento o de lo que es qué tiene que los pacientes, ¿sí? Hospitalizarse, mejor digamos así, en lugar de alojamiento que me equivoqué. Para hospitalización es una infraestructura física, es una edificación. Y estamos hablando de la empresa privada, entonces cobra por ello. Por la hospitalización de sus pacientes les da un espacio físico de la edificación para eso. Entonces está cobrando por eso. Está obteniendo recursos. Ese es el activo fijo productivo que lo utiliza. ¿Sí? Los diferentes equipos médicos. Los equipos que nomás tienen equipos de rayos X, equipos de tomografía, estos equipos de, bueno, sin número de equipos que tienen ahí, que le llaman equipos, ¿no? Que son, en definitiva, son como maquinarias. Entonces, eso utilizan. ¿Sí? Una persona en cuidados intensivos. Entonces, le ponen ese aparato, ese equipo, por ejemplo, ese equipo para respiración. Monitoreado, es como un monitor que le va generando el oxígeno a través de ello y por eso cobra. Ese es un activo fijo productivo. ¿Sí? Entonces aquí vienen estas decisiones de inversión. A corto plazo generalmente estamos relacionando con esas inversiones en lo referente a la mercadería, a las materias primas. Generalmente es eso. Entonces tiene que escoger lo mejor, tiene que analizar bien esa adquisición de materias primas de mercaderías de la empresa. ¿Para qué? Mediante la comercialización de las mismas, en el caso de las mercaderías y las materias primas para su producción, una vez que se obtiene el producto terminado, igualmente comercializar, les den los réditos respectivos, las ganancias respectivas y la recuperación de lo que se ha invertido. En cambio, acá son esos activos fijos productivos, que son a largo plazo. La maquinaria es costosa. Entonces tiene que hacer el análisis respectivo referente a eso, tiene que hacer incluso para la adquisición de maquinaria, tiene que establecerse algo otros estamentos, algo otros análisis, por ejemplo, referente a la demanda que tiene la empresa de sus productos, de sus artículos, es decir, a las ventas que tienen los diferentes productos, artículos de empresa. En función de eso puede adquirir su mercadería. Si aumenta esa demanda, si aumentan las ventas de una empresa, va a requerir de una o de más número de maquinarias o de una maquinaria mucho más grande que produzca ese aumento en las ventas, ese aumento en las demandas. Va a depender del mercado también. No es que simplemente compra esta maquinaria y ya está linda, no, va a depender. ¿Sí? Y así, la edificación, las edificaciones también, para muchas empresas pasa a ser parte como activo productivo. El ejemplo pusimos de los hospitales, un hotel, la edificación, pues. Uno de ellos la edificación. De los activos que nombramos, de los activos fijos, también, o algunos de ellos también son parte como activos fijos productivos. En los establecimientos educativos particulares, la edificación, también los muebles. Es como en los hoteles los muebles, es en los hospitales también los muebles. Es otro activo productivo. Entonces la empresa tiene que buscar la mejor decisión. Y aquí, para ello debe conocer su costo de capital para poner a trabajar sus fondos de tal manera que los retornos de la inversión sean mayores que el costo del capital que la empresa debe pagar. Es decir, que este retorno de la inversión tiene que estar incluido las ganancias respectivas. Entonces vamos a la parte lógica, ¿no es cierto? A la parte lógica. Entonces, ¿para qué yo invierto dinero? ¿Para qué voy a invertir mi dinero? Para ganar, para ganar.
para ganar más dinero. Si no, ¿para qué voy a invertir? ¿Para qué me voy a meter en ello? Entonces aquí, como les decía, vea, herramientas, vea, lo que estamos hablando, siempre van a oír esta parte de técnicas, herramientas, a través de las cuales se calculan los gastos de capital, los flujos de efectivo, se comparan las inversiones y finalmente la entidad decide qué proyectos son viables a nivel financiero y cuáles proporcionarán el mejor rendimiento o rentabilidad económica a largo plazo para el. ¿Sí? Entonces, es una decisión, es una decisión. Para eso tiene que aplicar, como decía, técnicas financieras. Las finanzas les da las técnicas, les da las herramientas para que puedan hacer todo este análisis referente a la toma de decisiones de inversión. ¿Sí? Todos los referentes. Entonces vamos acá a otra decisión, otra de las actividades que tenemos aquí. Como actividades y como decisión, la de financiación. Esta actividad de financiación del capital. Entonces, una financiación adecuada para la empresa. De aquí es aquella que maximiza el valor de las inversiones realizadas. Lo que les estaba diciendo, ¿cierto? Por eso les preguntaba en cuanto al endeudamiento, ¿cuál es el endeudamiento que según las finanzas es más favorable para la empresa, es más conveniente? El endeudamiento a largo plazo, dijimos. Sí, porque se va a utilizar recursos ajenos. Les recomienda endeudarse, sobre todo a largo plazo, porque se va a utilizar recursos ajenos para maximizar esas. Se endeuda para hacer inversiones, ¿no? Para maximizar el valor de esas inversiones. En otras palabras, para obtener ganancias con esos recursos ajenos. Entonces va a generar dinero para pagar ese endeudamiento y también para obtener ganancias con dinero ajeno. Por eso es que existe el crédito. Por eso es que existen los préstamos. ¿Y qué utilizan? Sí, utilizan las empresas y nosotros también. Nosotros también deberíamos hacer un análisis del momento en que nos endeudamos. Los utilizan esto. Si no hubiese el crédito, es parte fundamental del sistema financiero nacional. Sí, del mercado de capitales, de los mercados financieros. El crédito, sí, préstamo, que también se le denomina también. Entonces aquí, dentro de estos, las decisiones de financiación, su objetivo principal es decidir cómo financiar los objetivos de inversión del capital que ha determinado la empresa. Entonces, a veces la empresa, sí, también puede tener, si no recurre a una entidad, en este caso una entidad bancaria, o una de estas entidades que son entidades de crédito del sistema financiero, sino que también la empresa puede también endeudarse a través de la emisión de títulos valores. ¿Sí? Entonces, una empresa puede emitir títulos valores, por ejemplo, puede emitir bonos. ¿Con qué finalidad? Para obtener recursos y para hacer sus inversiones dentro de la empresa. Esto es un poco más complejo, ¿sí? Este tipo de endeudamiento que lo hace a través de la emisión de títulos valores, porque esto son documentos, son papeles a largo plazo, pero que la empresa tiene que también pagar este endeudamiento como cualquier préstamo, cualquier crédito con los respectivos intereses. Y aquí dice, ¿sí? Ya sea como un capital de crédito o deuda emitiendo títulos de deuda a través de bancos de inversión. Esto es el famoso, lo que se llama esto del mercado de valores. Entonces la empresa puede, en ese mercado puede
entre comillas, vender. Vender, por ejemplo, bonos. La empresa emite estos papeles, estos bonos previa a la autorización de la Superintendencia de Companies y pone a disposición en general de otras empresas o del público en general para que compren estos papeles, entre comillas, que se llama, ¿por qué les digo entre comillas? Porque una vez que estos papeles, estos bonos tienen un valor nominal y tienen un plazo de vencimiento y una tasa de interés. Entonces, una vez que se cumple esta tasa de interés, perdón, se cumple el plazo, estos papeles tienen que devolverse a la empresa que emitió. ¿Sí? Entonces, aquí, la parte de esto, que estas decisiones de inversión con estos títulos valores, esto sí es un análisis mucho más profundo. Porque aquí también viene dentro de lo que es la inversión a través de este tipo de papeles, este tipo de bonos, digamos así, que emite la empresa, sí, también viene lo referente a los intereses. Aquí se negocia con los acreedores de estos papeles, con los que compraron, por eso le digo entre comillas, con los que compraron estos papeles, se negocia los intereses. Y generalmente los intereses son pagados cada semestre. Sí. Los intereses. Como son inversiones un poco fuertes, sí, también los intereses son un poco fuertes, un poco altos. Entonces aquí, dentro de esto, para la empresa, ¿qué es más conveniente para la empresa? Obtener financiamiento a través de la emisión de estos títulos valores o a través de una entidad bancaria. Tiene que hacer el análisis. Porque aquí hay dos, ¿no? Si la empresa tiene altos niveles de ventas, altas ganancias, la empresa puede también obtener este financiamiento a través de la emisión de estos títulos valores. Porque va a tener recursos para pagar estos intereses. Esto es. Sí, esto también hay que tener mucho cuidado con eso, por la empresa. Sí. Entonces aquí la clave es alcanzar un equilibrio entre la deuda, el capital y el resto de los instrumentos financieros que sea sostenible para depender de una fuente o modelo de capital. Aquí una deuda excesiva puede incrementar el riesgo de incumplimiento de pago. Entonces también hacen las empresas, emiten acciones para también obtener estos recursos o financiamiento a largo plazo. Pero aquí, si la empresa emite acciones para obtener recursos, sí, está en relación al valor que va a tener estas acciones en cuanto referencia para los inversores, para pagar a los inversores las ganancias por las acciones. Las acciones solo tienen un valor nominal, no tienen ni plazo ni tiempo, ni tampoco tienen tasa de interés. Estas acciones van a depender de las utilidades que haya obtenido la empresa. Y a la empresa, por cualquier motivo, lo que le conviene es que en este caso, estas ganancias para las acciones sean más altas. Entonces aquí se compromete. Por ejemplo, dice, vamos a emitir acciones. Necesito que vengan inversionistas. Entonces usted pone su dinero y le dan a usted una cantidad de acciones. Pero usted negocia cuánto va a ganar usted por esas acciones. Esto es una negociación. No se espera que se cumpla el ejercicio económico, sino que dice, por ejemplo, usted, ya, yo voy a invertir 5 millones, digamos, 2 millones, digamos, ya. Usted va a invertir 2 millones. A usted le entregan una cierta cantidad de acciones. Supongamos le entregaron 15,000 acciones. Usted coge esas 15,000 acciones, papeles, usted tiene que guardar porque eso tiene valor. Pero les dice, ¿saben qué? Yo invierto estas dos, yo tengo estas acciones, pero ustedes me van a pagar. Me van a pagar ustedes por las ganancias de las acciones, por estas acciones que yo estoy invirtiendo, me van a pagar, supongamos, $30 por cada acción. Haga la multiplicación.
Por eso tiene que analizarse bien. Es una decisión que, como aquí ven ustedes, están leyendo en el documento, sí, existen las técnicas, existen las herramientas financieras necesarias para hacer este análisis. Pero este análisis ya es real, ¿no? Con los datos respectivos. Es decir, sí, obtener valores cuantitativos. Cuantitativos que permitan proyectar las ganancias que va a tener la empresa para que estas acciones también ganen lo que se ha negociado con esta persona que está haciendo la inversión, este inversor. Entonces yo puedo invertir, a ver, ¿cuánto necesita esa empresa? Dicen, yo necesito, supongamos 5 millones ya, tomen, denme las acciones, pero cada acción ustedes tienen, ese es el negocio, ese es el compromiso, esa es la negociación que se establece. Ustedes me dan $30 por cada acción de ganancia. Sabrá cómo hace la empresa. Tiene que trabajar. Trabajará más duro, producirá más, venderá más. Sí, hará todo lo que sea necesario para poderle pagar a este inversionista $30 por cada acción de ganancia. Eso así se negocia. Y esto, claro, como es tiene su riesgo, ¿no? Ya, entonces aquí tiene las decisiones de dividendo y retorno del capital. Entonces este efectivo generado en exceso de las necesidades del proyecto de la empresa se devuelva a los propietarios, es decir, la ganancia para los propietarios, para los socios. Entonces aquí, ¿a qué se refieren estas decisiones de dividendos? ¿Sí? Entonces, que a través de las técnicas, de las herramientas de las finanzas corporativas, en general de las finanzas, se decide si se retiene el exceso de estas ganancias de la compañía o distribuirlas. ¿Sí? Entonces, hay parte en la cual estas utilidades que tiene, estas ganancias en exceso que tiene la empresa, una parte se distribuye, se reparte entre los accionistas y otra parte se retiene. Sí, y hay una cuenta que se llama en la empresa, que se llama... No he prendido yo, ¿no? ¿El agua? No he prendido. No sé, pues normal he prendido. Eso se denomina aportes para futura capitalización. ¿Sí? Y que está contemplado dentro de los estatutos, al inicio de las actividades de la empresa. No todo se reparte. ¿Sí? Entonces ahí tienen que hacer un análisis respectivo. Toda la Junta General de Accionistas, sobre todo los accionistas mayoritarios, para determinar si estas decisiones de dividendos se reparte todo, se retiene una parte y luego la otra parte distribuir. Ve, aquí está lo que les estoy diciendo. En el primer supuesto, ¿no? Las finanzas del departamento financiero a través de la gerencia y también de una resolución de la Junta General de Accionistas puede optar por preservar las ganancias para futuras inversiones, lo que les decía, para futura capitalización. ¿Sí? En otra instancia, en el otro supuesto, se podría decidir que el momento de distribuir las ganancias entre los accionistas, ya sea en forma de dividendos o mediante la recompra de acciones a sus inversiones, pero generalmente es el reparto en forma de dividendos. ¿Sí? Entonces aquí son estas tres decisiones que maneja las finanzas, en general las finanzas y sobre todo las finanzas empresariales, las finanzas corporativas. En esto consiste, por más pequeño que sea el negocio, por más grande que sea el negocio, tiene estos tres tipos de actividades de las finanzas corporativas y estos tres tipos de decisiones establecidas.
No es que simplemente hay que invertir, pero ¿cómo, cuándo, qué? Hay que hacer el análisis y como tenemos aquí esta ciencia de las finanzas, hay que hacer operaciones financieras. ¿Sí? Hay que cuantificar cada una de ellas. Entonces, asimismo, la parte de lo que es de financiamiento y la parte de lo referente a los dividendos. Hay cuadros establecidos, hay unas matrices que se establecen en cuanto a la distribución de los dividendos. Entonces, aquí se calcula el valor que va a ganar cada acción, se calcula la rentabilidad de cada acción. ¿Cuánto es la rentabilidad de cada acción? En función de lo que gana cada una de ellas. ¿Sí? Y que se transforman en los dividendos establecidos en los diferentes respectivos. Entonces, esta como una pequeña introducción nosotros a las finanzas corporativas. ¿Sí? Una compañera, no sé, que ha escrito ahí que no le han informado, dice. Que hoy teníamos, no sé, que tienen que ver, pues que no nadie le va a buscar. Tiene que ver que está puesto en la plataforma, link, todo eso. Bueno. Sí, entonces nosotros el día de mañana ya vamos a entrar en una parte de lo que establece, ¿sí? Lo referente a las finanzas corporativas. Vamos a hacer el estudio referente a la administración del capital de trabajo, al capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? ¿De qué está estructurado el capital de trabajo? ¿Qué es parte fundamental? Este es el manifiesto diario de las empresas. El manejo del capital de trabajo todos los días establece. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se establece? Y cómo se determina la relación que existe entre el capital, este capital de trabajo y la rentabilidad y el riesgo. Entonces ya vamos a ver nosotros de esto, vemos un poco la parte teórica para luego establecer la parte práctica referente a esto. Esto es el manejo diario. ¿Sí? Entonces, para indicarles todo lo referente a este capital de trabajo, ¿cuáles son los componentes? Nace de la definición matemática del capital de trabajo. Entonces, ¿de qué está compuesto el capital de trabajo? Su estructura. Entonces, para adelantar, la estructura del capital de trabajo son activos y pasivos. ¿Qué tipo de activos, qué tipo de pasivos? Se determinan y tienen que manejarse dentro de lo que es este capital de trabajo establecido. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? No, Fuera del tema, ingeniero, ¿me podría por favor indicar cuál va a ser el horario de clases que vamos a tener? Ya, a ver, verán, ya les voy a poner ahí. Yo les puse un aviso también. Está puesto el link. Nosotros vamos a tener clases de lunes a miércoles. Lunes, martes y miércoles. Entonces, como esto es otro tipo digamos, de tema, no temática, sino de lo que es un poquito diferente a lo que recibíamos normalmente las clases, ¿no? Virtuales. Por motivos de la asignatura, tenemos que hacer una parte que sea práctica de esto. Entonces, para eso vamos nosotros a tener clases lunes, martes y miércoles. Como son 3 semanas, vamos a tener clases de 7:30 a 9 de la noche. No, jueves y viernes ya no tenemos. En lo cual usted el jueves y viernes hará los respectivos trabajos y tareas referente a la asignatura. ¿Sí? Entonces vamos a tener 1 hora y media, porque que tiene que ser en línea. Pero si yo, como es, les mando los documentos, sí, hay parte que tengo que explicarles, sobre todo en lo que tiene que ver ya la parte cuantitativa, es decir, la parte práctica de esto. Por ejemplo, dentro del capital de trabajo, en forma práctica, ¿cómo se establece la rentabilidad
la relación de la rentabilidad y el riesgo con el capital del trabajo. Sí, en definitiva, en otras palabras, quiero decir que hay que hacer ejercicios prácticos de esto. Sí, porque está lleno, las finanzas está lleno de herramientas, de técnicas, que son cuantitativas, son con fórmulas, y muchas de ellas son con fórmulas. Entonces se necesita hacer esta parte práctica. Ese es el horario que tenemos, entonces mañana se conectan tranquilamente. ¿Sí? Ese va a ser el horario durante el módulo este del intersemestre. ¿De acuerdo? Ya. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No, ninguna. Entonces, bueno. Ya, entonces ya nos conectamos el día de mañana. No se olvidarán. Ya les voy a poner también en los avisos. Está puesto solo que hoy iniciábamos, a tal hora. Entonces ya les voy a poner el horario respectivo que van a tener. ¿De acuerdo? Inge, perdón, un tema. Yo cogí 2 intersemestrales, para lo cual se me cruza el horario de esta materia con optativa, me parece. Y claro, yo no sabía los horarios porque yo me matriculé, estoy retomando mis estudios después de varios años. Entonces, quería hablar con el otro licenciado. ¿Cómo hay media hora de diferencia? El otro es, empiezo desde bueno, hay una hora, perdón. Empiezo desde las 8 o 8:30, más o menos. Entonces quería hablar con el otro licenciado a ver si es que hay forma. O sea, tomando en cuenta que su materia es más práctica y la otra es más teórica, entonces ver si es que puedo nada más Ya. presentar Claro, o verán, los eso le horarios. digo, esto tiene esta característica de lo que es en línea más, ¿sí? Entonces aquí no, por motivos de que la materia esta, las materias de, esta materia de las finanzas, hay que hacer parte práctica para que le entiendan mejor. ¿Sí? Entonces para que usted, en lo posible, trate de ver si es que hay como, le puede dar esa media hora, ¿no? De diferencia que existe. Sí, si no, ya veremos cómo se le puede ayudar en cuanto a eso. Claro, para lo cual también voy a hablar con el docente que está a cargo de esa materia, a ver si es que hay alguna flexibilidad. Si no, No, pues igual. es que Yo sí hablé existe, en esta parte del intersemestre sí existe. Claro, o Sí sea, como le indico, existe, sí. tomando en cuenta que la materia de él no es tan, o sea, no es tan práctico como las finanzas, entonces a lo mejor hay una flexibilidad y presentar trabajos, tareas, Sí, sí. igual cualquier cosa yo le Ya, comunicaría el día de mañana. ya, entonces, bueno, ahí vemos y cómo arreglamos eso, ¿no? Ya, entonces hasta el día de mañana, pasen bien, Muchas gracias. hasta el Hasta día de mañana. mañana.